Hola a todos y todas, mi nombre es Elisa Piña, soy subdirectora del área de vinculación e incidencia del Centro de Políticas Públicas UC. Les queremos dar la bienvenida a la tercera sesión del ciclo Diálogos de la Agenda Pública, en el cual conversamos con académicos e investigadores de la Universidad Católica que han publicado artículos en nuestra serie Temas de la Agenda Pública. Esta es una colección que tiene por objetivo difundir el trabajo de los profesores en temas de política pública y de relevancia nacional. En esta oportunidad vamos a conversar con Carla Leiva, Arturo Borsutsky, Catalina Leroy y Loreto Rojas, académicos de la Facultad de Medicina de la Universidad, quienes son autores de la publicación Deficiencia de vitamina D, propuesta de modelo chileno para una política nacional de fortificación alimentaria. En este trabajo, ellos exponen el panorama internacional y nacional respecto a la deficiencia de vitamina D, su ingesta dietética y el impacto que la deficiencia tiene en diversos grupos etarios. Además, se documentan experiencias internacionales y marcos regulatorios en torno a fortificación alimentaria con vitamina D en el mundo, para finalmente entregar una propuesta para el caso de Chile. Hola Carla, Arturo, Catalina y Loreto, muchas gracias por estar aquí hoy. Hola, buenos días. Buenos días. Hola, hola. Gracias por la invitación. Vamos a comenzar entonces con algunas preguntas. Ustedes en el estudio mencionan que actualmente más de 1.000 millones de personas en todo el mundo tienen deficiencia o insuficiencia de vitamina D. Pues, cuéntenos por favor a qué se debe esta deficiencia y qué implicancias tiene en la salud de las personas. Hay muchos factores distintos que conducen a que la población tenga niveles bajos de vitamina D. Entre ellos, probablemente el principal es la exposición solar, deficiente cuando uno vive en latitudes lejanas al Ecuador, que es donde llega más radiación ultravioleta, y vive más cercano a los polos. Y en ese sentido, la población a nivel mundial, que está en latitudes más altas que el paralelo 35-40, recordar que Santiago es 33, así que en general es como en Chile, de Santiago al sur, tiene mayor riesgo de deficiencia de vitamina D, sobre todo en los inviernos, porque no llega suficiente sol al cual estamos expuestos. Pero ese no es el único factor, sino que hoy en día se habla de que la deficiencia de vitamina D es una epidemia del estilo de vida moderno. Y eso tiene que ver con que cada vez menos hacemos actividades al aire libre. Hay cada vez más vida en el interior, indoor, con uso excesivo de pantallas. Claramente los niños que antes podían estar jugando horas y horas en las calles y en el patio, muchas veces hoy en día están conectados a tabletas, celular, consolas de juego y televisor. Y lo que claramente restringe la exposición a luz solar. La dieta también tiene un factor principal, porque los alimentos ricos en vitamina D, como los pescados, grasos sobre todo, y algunos otros, no son parte de la dieta común de los chilenos en particular, o de la mayoría de los chilenos. Hoy en día se sabe que por encuesta de salud, menos del 10% de la población chilena consume pescados de manera regular. Y por último está el uso de bloqueador solar, muchas veces de manera indiscriminada, que si bien es muy importante protegerse de la radiación solar excesiva y evitar quemaduras solares, el no tomar sol y no exponerse al sol a ultranza lleva a que no se sintetice vitamina D en la piel y por lo tanto eso conduce a deficiencia. Ahora, ¿qué consecuencias tiene esto en la población? Se sabe desde hace muchos años que las deficiencias graves de vitamina D conducen a problemas de los huesos, en que los niños en crecimiento desarrollan huesos blandos y una enfermedad que se llama raquitismo, que gracias a Dios hoy en día no vemos con mucha frecuencia porque se requiere poca vitamina D para combatir el raquitismo. Pero también en los adultos, sobre todo en adultos mayores, se produce una enfermedad similar en que el hueso ya no está en crecimiento por razones obvias, pero también se fragiliza y se emblandece, lo que puede conducir a mayor riesgo de fractura y otros problemas. Además de los efectos óseos, hoy en día se ha estudiado a nivel mundial muchas asociaciones de la deficiencia de vitamina D con enfermedades de variada índole. Se sabe que la vitamina D tiene efectos en el sistema inmune y hay estudios que muestran asociación
de esta deficiencia con enfermedades alérgicas, con susceptibilidad a infecciones y a autoinmunidad, y también con una variedad de otras enfermedades, incluyendo cánceres de muchos tipos, en la cual en muchos estudios la deficiencia severa de vitamina D se asocia a mayor incidencia y mortalidad por cáncer. Todas estas otras asociaciones médicas no óseas o extraesqueléticas son materia de investigación constante, pero hay bastante evidencia, tanto biológica como epidemiológica, de que algún rol jugaría la vitamina D en muchas de estas otras enfermedades. Perfecto, muchísimas gracias, Arturo. ¿Y qué tipo de medidas existen para solucionar este problema de salud pública a nivel mundial? Bueno, se ha visto ya en otros países en que se ha podido ir estudiando mucho mejor a un porcentaje mayor de la población o algunos grupos de ellos, principalmente en aquellos países donde, por ejemplo, se sabe que tienen mayor riesgo de eficiencia, como ya decía el doctor Borsuski, porque están muy extremos, ¿cierto?, cercano al polo, o sea, menor irradiación solar, en los cuales en el fondo se ha fortificado a nivel poblacional algún tipo de alimento, con lo cual se logra que mejore la ingesta de esta vitamina diariamente, no en el fondo teniendo que tomar un medicamento, teniendo que hacer una acción mayor. Y con eso, tomando 1 o 2 porciones del alimento escogido por los países, se ha ido mejorando tanto las concentraciones de vitamina D como se está en estudio de otros roles que son importantes tanto para la salud ósea como tal vez algunos de los que ya mencionaron previamente. Es importante ver que el adicionar esta vitamina no cambia la calidad de los alimentos escogidos, eso es lo que se busca, ni tampoco su sabor, por lo tanto ha tenido bastante buena aceptación. En algunos países han iniciado en forma, en el fondo, como recomendación, y en otros países ya es una ley, o sea, en el fondo es una obligación de que todos los grupos de esos alimentos requieran de esta fortificación, por lo tanto se está asegurando que toda la población está mejorando así sus concentraciones. Y a nivel poblacional, como digo, es la mejor medida comparado con estar tomando diariamente alguna gota, jarabe, pastillas, ya que además al ser un efecto que no se ve inmediato, a largo plazo no hay una buena adherencia a estar tomando este medicamento. Muchas gracias, Catalina. En la propuesta, ustedes entonces eligen la fortificación alimentaria. Cuéntenos un poco más las razones y por qué eligen específicamente los productos lácteos y con harina de trigo como vehículos para esta fortificación. Sí, efectivamente, como tú mencionas, elegimos la fortificación alimentaria porque, entre otras cosas, contamos con los datos de la Encuesta Nacional de Salud. Y realmente los datos de esta encuesta son alarmantes, las cifras de deficiencia severa específicamente, tanto en adultos mayores como mujeres en edad fértil, están muy por sobre lo permitido. La Organización Mundial de la Salud dice que no debiera existir en ningún país del mundo más del 2,5% de la población con deficiencia severa, y nosotros en Chile alcanzamos el 20%. Entonces, claramente es una necesidad imperativa la fortificación alimentaria, ya que tal como decía la doctora Leroy, es la única opción que tenemos para llegar a toda la población. La suplementación tiene muchos factores que condicionan la ingesta del suplemento, entre ellas la voluntad de la persona y el consumo diario. O sea, aquí tendríamos que suplementar a todos los chilenos durante toda su vida, lo que es poco factible. Por eso que finalmente la fortificación es la mejor opción. Y además porque hay iniciativas que han demostrado que durante más de 10, 15 años esta fortificación mejora los niveles. Entre otras cosas, por ejemplo, en Finlandia lograron prácticamente erradicar la deficiencia severa de su población, y no solo eso, sino que además demostraron que es segura, que no hay riesgo de toxicidad, que finalmente es súper importante a la hora de establecer una política pública. El por qué eligieron los productos lácteos y la harina de trigo, no sé si querías desarrollar algo más sobre eso. Respecto al por qué los productos lácteos y la harina de trigo, bueno, los productos lácteos porque efectivamente ha sido el alimento estrella en estas políticas públicas, ha sido siempre el vehículo de elección, porque recordemos que la vitamina D, como decía el doctor Arturo, tiene que ver con salud ósea,
y en la salud ósea no solo importa vitamina D, sino también el calcio. Entonces, no solo por, digamos, que la ingesta de productos lácteos en la población, sino también porque es una buena fuente de calcio y un vehículo saludable. Respecto a las harinas de trigo, claramente es porque el alimento más consumido en Chile. Nosotros hicimos una extensa revisión, quisimos probar con otras matrices alimentarias, como los aceites vegetales, por ejemplo, pero la verdad es que no hay ningún alimento en Chile que supere la ingesta de las harinas de trigo, en este caso de las harinas de panificación, es decir, del pan. Y uno de los objetivos de una política pública es que justamente no discrimine entre ingesta dentro de la población, ni tampoco dentro de condición social. La idea es que todo chileno tenga acceso a este alimento. Y la verdad es que por esa razón elegimos estos dos vehículos alimentarios. Perfecto, gracias Carla. Y finalmente, ¿qué elementos consideran ustedes que se requieren para una puesta en práctica efectiva de una política nacional de fortificación alimentaria con vitamina D como la que ustedes proponen? Bien, nosotros primero que nada necesitamos la participación del Estado. En este caso es a través del Ministerio de Salud, que es el organismo que está facultado para poder modificar la reglamentación que sigue la industria alimentaria. En este caso, como estamos hablando de alimentos, esta reglamentación está dada por el Reglamento Sanitario de los Alimentos, que regula todos los aspectos involucrados desde la producción hasta la venta de los alimentos en Chile. Y ya luego podemos también mencionar otros elementos que tienen que formar parte de la estrategia de fortificación en sí. Ya lo comentó la doctora Leroy y Carla, que esta fortificación debe ser de tipo masiva, es decir, se deben fortificar aquellos alimentos que son básicos en la alimentación de una población y que sean comúnmente consumidos, en este caso como son la leche, los lácteos y la harina de trigo, y desde el punto de vista legal tiene que ser obligatorio y no voluntario. Por eso necesitamos esta modificación en el Reglamento Sanitario de los Alimentos. Por otro lado, tiene que ser accesible económicamente. Carlita también lo mencionó. La parte económica no puede ser una barrera para que las personas tengan acceso a estos alimentos. Entonces, es necesario fijar un límite de costo o un límite de aumento máximo de costo de aumento del precio de estos alimentos por ser fortificados. Que en el fondo no puede haber diferencias según nivel socioeconómico. Todos deben tener acceso o poder adquirir estos alimentos. Y también por otro lado, se tienen que hacer estudios de efectividad tecnológica, porque en el fondo a estos alimentos se les va a agregar una vitamina, y la forma de esta vitamina depende si el alimento es sólido, si es líquido. Esta vitamina tiene que ser estable, tiene que tener una muy buena biodisponibilidad, es decir, tiene que tener un buen porcentaje de absorción para que esta vitamina pueda ser absorbida de manera correcta y luego utilizada, que es lo que queremos, que el organismo pueda utilizarla. Y además no debe alterar las características organolépticas del alimento, es decir, olor, color, sabor, textura. Así que ahí hay varios requisitos. Entonces, una vez que ya está esta propuesta que es masiva, obligatoria, que es accesible económicamente y que es efectiva también tecnológicamente, el siguiente paso es evaluar el impacto que tiene implementar esta política de fortificación en la salud de la población. Entonces, en este caso se puede evaluar el efecto que tiene el consumo de estos alimentos fortificados sostenidos en el tiempo, en el estado de la vitamina D y en algunos indicadores de salud asociados a esta vitamina, como por ejemplo lo que mencionaba el doctor Buczkowski de las fracturas. Y por lo tanto no termina ahí, esto es como en el fondo esta propuesta es un punto de inicio. Y para cerrar, algo muy muy importante es la educación a la población en relación a cuál es la importancia del consumo de la vitamina D, cuáles son los beneficios que tiene el consumo de la vitamina D, y luego reforzar que el consumo regular
sostenido en el tiempo de estos alimentos ayudará a que uno pueda alcanzar una ingesta adecuada de esta vitamina y lograr estos beneficios en salud, prevenir el déficit, que es lo que queremos. Muchísimas gracias, Loreto. Bueno, les agradecemos a los 4 por esta interesante conversación y por el estudio, y a quienes nos estén viendo o escuchando, los invitamos a descargar y leer la publicación Deficiencia de vitamina D, propuesta de modelo chileno para una política nacional de fortificación alimentaria, que está disponible en nuestro sitio web www.politicaspublicas.uc.cl. Muchísimas gracias. Y Muchas gracias. Gracias a Muchas ustedes. gracias.